Pues bienvenidos de vuelta. Estamos aquí con Toby Miller para la conferencia magistral de nuestro coloquio. Para aquellos de ustedes que no lo conozcan, Toby Miller es profesor de investigación de la Universidad de California, Riverside, en los Estados Unidos. Sir Walter Murdoch, profesor de estudios en políticas culturales en la Universidad de Murdoch en Australia, 40%. Profesor invitado, Escuela de Comunicación Social, Universidad del Norte en Colombia, 25%. Profesor de Periodismo y de Estudios Mediáticos y Culturales, Universidad de Cardiff en Gales, 20%. Y director del Instituto de las Industrias Mediáticas y Creativas, Universidad de Loughborough, que me estaba enseñando cómo pronunciar, Londres, en Inglaterra, 100%. Es autor y coordinador de más de 40 libros y su obra está traducida al español, chino, portugués, japonés, turco, alemán, italiano, farsi y sueco. Sus volúmenes más recientes son The Sage Companion to Television Studies, coordinado con Manuel Alvarado, Millie Bonanno y Herman Gray, 2015. The Routledge Companion to Global Popular Culture, coordinado 2015. Greening the Media con Richard Maxwell, 2012, y Blow Up the Humanities, 2012. Se le puede contactar en tobymiller69@icloud.com y leer sus aventuras en www.tobymiller.org. Además, Toby es un gran amigo de la UAM y de México, y me da muchísimo gusto que esté con nosotros hoy aquí, y bueno, los dejo con él. Gracias, Paulina. ¿Se puede oír? ¿Está bien? Ok, gracias. Quisiera decir también que gracias a Paulina Oroch, su obra es muy importante en mi desarrollo, y actualmente estoy por la primera vez intentando escribir un libro en castellano. Por supuesto, voy a pagar una editora para mejorar la calidad del español, y estoy utilizando tu primer libro muchísimo en este intento. Ok, también quisiera agradecer a los organizadores, por supuesto, pero sobre todo a ustedes, a causa de la calidad de mi español, ¿no? Y espero que pueda comunicar este discurso efectivamente dentro de mis límites lingüísticos. Y será también una charla fluida y mojada, gracias a la tormenta marxista afuera, ¿no? Mi charla de hoy está acerca de la complicidad de la cultura con nuestra crisis ambiental en el contexto de una crítica del conocimiento burgués occidental, digamos, en maneras que incluyen la filosofía, el ambientalismo, la historia y las ciencias sociales, y pueden encarnar y desafiar las interpretaciones antropocéntricas. Lo intenté es ofrecer una perspectiva marxista cosmopolita. La escribí para reflexionar sobre temas que persiguen intentos a través del espectáculo y la ciencia de convencer al público del mundo de la realidad de nuestra situación ecológica. Trabajo, como ya mencionó la doctora profesora Paulina, en los Estados Unidos, Reino Unido, Colombia y Australia. En 3 de estos países hay el rechazo de la realidad crítica a causa de corrupción, pero también a causa del nacionalismo, de la ignorancia, de la hipermasculinidad, del capitalismo y del imperialismo. Pero todas estas fuerzas sirven a causa del poder del conocimiento antropocéntrico. Quiero mostrar que Marx, pero también Friedrich Engels, no eran pensadores antropocéntricos. Estamos encima de un abismo. Nuestro clima está cambiando en formas que nos ponen en peligro. También nuestros compañeros animales, otras formas de vida y la tierra su misma. Los procesos industriales pasados y presentes han expuesto al planeta a daños potencialmente irrevocables. Hemos entrado en lo que la comunidad científica mundial declaró en el año pasado como un antropoceno. ¿Se dice antropoceno? Gracias. O sea, una época caracterizada por grandes cambios geológicos y ecológicos producidos por, primeramente, la actividad humana. Sin embargo,
A pesar de la evidencia, los contornos de este abismo están lejos de ser claros para muchas personas, sobre todo en países como los Estados Unidos, Australia y Reino Unido. ¿Cómo puede ser? No debo algo tan portentoso y mentir directamente en frente de nosotros, ser bastante obvio. Un patrimonio complejo sustenta las visiones del mundo que se centran en los intereses de los seres humanos, o sea, antropocentrismo, frente al planeta en su conjunto, o sea, ecocentrismo, como la alternativa. Para trazar esta tendencia antropocéntrica, comienzo con un tour d'horizon bastante corto, por supuesto, a través de varios pensadores rancios y pálidos, como yo, hombres clásicos, digamos, de la Ilustración, porque ya encarnan tales ideas influenciales. Espero mostrar dos tendencias, ¿ok? Que siempre fue una lucha desde hace muchos siglos entre las ideas antropocéntricas y ecocéntricas, y que Carlos Marx en Capital, el volumen o los volúmenes que estamos celebrando esos días y criticando, y Friedrich Engels en su obra La dialéctica de la naturaleza. ¿Alguien aquí ha leído La dialéctica de la naturaleza? Es impresionante, ¿no? Estos autores ofrecen una salida desde lo antropocéntrico. Claro que, por un lado, el marxismo es un discurso, o muchos discursos, con un enfoque en la productividad y no la centralidad, la importancia del trabajo, del proceso laboral y las manos del hombre, de la mujer, creando civilización, cambiando civilización y participando en la producción sobre todo. Y también, claro, que estos discursos marxistas tienen una herencia en la filosofía hegeliana. ¿Se dice hegeliana? Sí. Gracias. Pero, en mi opinión, Marx ofreció una perspectiva vital con orientación sobre la naturaleza y la tierra, sus términos en el Capital, y lo medioambiental, lo nuestro. Ok, para empezar este tour d'horizon tan corto. Hace 4 siglos, Francis Bacon dijo que el comercio entre la mente del hombre y la naturaleza de las cosas es más precioso que cualquier cosa sobre la tierra. Por su parte, Descartes, ¿se pronuncia Descartes? Okay, argumentó que la razón o el buen sentido existe entero y completo en cada uno de nosotros. Y, para continuar, Descartes dijo que este factor es lo único que nos hace hombres, o sea, personas, seres humanos, y nos distingue de los animales inferiores. ¿Okay? Un siglo más tarde, Immanuel Kant, consideraba también a las personas como de singular importancia, porque eran conscientes de sí mismas y de su lugar en el mundo. Para citar a Kant, por rango y dignidad eran un ser totalmente diferente de las otras cosas, como los animales irracionales. ¿Okay? 100 años después, es un tour d'horizon tan corto, tan rápido, ¿no? De la Ilustración, digamos, Hegel exalta en un mundo dominado por los seres humanos, un dominio físico, pero igual simbólico, a causa de la idea que fue una característica única por parte del ser humano poner su voluntad en todo de tal manera que un objeto o lugar se convierte en la mía, con una énfasis en la mía. Yo puedo controlar y cambiar un objeto, pero no solamente en un sentido físico, como la producción, pero también en un sentido semiótico, que puedo crear las marcas semióticas para significar propiedad y cambio. Debido a que las personas son únicas, dijo Hegel, en su deseo y su capacidad de conservar los objetos y representarlos a través de la semiosis.
Un extraño proceso dialéctico supuestamente nos da un derecho especial de destruir también. La fuerza de voluntad es independiente de la simple supervivencia y distingue supuestamente a la humanidad de otros seres vivos. Según Kant, para regresar a él, la capacidad de trascender sus obras espontaneidad y constitución natural nos distingue de otros animales. Estas habilidades semióticas permiten el uso destructivo del poder, lo que Hegel llamó el derecho de propiedad absoluta. Como consecuencia, dijo él, no se puede garantizar el respeto sagrado por tierras no utilizadas. Y por supuesto, este discurso fue crucial en el imperialismo europeo y su rechazo de los derechos de los indígenas, a causa de la fantasía, que no fue esta productividad, esta tendencia de cambiar, de conservar, de destruir, pero sobre todo de transformar la naturaleza, ¿no? Fue una parte de la mitología bastante fuerte de terra nullius, o sea, tierra sin inscripción, digamos, más o menos, ¿no? Nunca. Nula. Gracias, perdón. Tierra nula. Hegel argumentó que la tediosa crónica de la naturaleza, donde no hay nada nuevo bajo el sol, es correctamente despreciada y desobedecida por ese impulso hacia el progreso. Es interesante que más cerca de nuestra edad, Adorno ejemplificó tales tendencias cuando definió la ilustración como la progresiva dominación técnica de la naturaleza. Tal conversación, tal discurso encarna dos certezas desagradables: la soberanía humana sobre el mundo y una garantía paradójica de que su ejercicio no pondrá en duda fundamentalmente la base de la vida. Por supuesto, posiciones antropocéntricas han sido desafiadas, sobre todo porque la naturaleza puede ser tan ampliamente alterada por la tecnología y el trabajo que elude finalmente el control humano. Bacon, Descartes, Hegel y su clase no gobiernan el refugio filosófico. Pero a pesar de su privilegio de la conciencia, Kant dio una cuenta apasionada del mundo natural como igualmente bello y sublime. ¿Se dice bello? Yeah, sí. Estética e impresionante. Esta paradójica amalgama le obligó a confrontar un espacio más allá tanto de la naturaleza como de la semiosis humana, un lugar aterrador donde, para citar a Kant, las sombras del vacío sin límites se hunden en el abismo ante mí. Este suscitó un horrendo espectro, una visión apocalíptica, que un día podemos darnos cuenta de que no queda nada más allá, parecido a William James, ¿no? El hermano de Henry James, el filósofo y el psicólogo norteamericano, que más tarde señaló que la naturaleza es solo un nombre para el exceso, y el exceso finalmente fuera del control humano. Tales ansiedades obligaban a Kant a reconocer que los objetos de las ciencias naturales tenían una historia y por lo tanto tal vez un futuro limitado. Pero se mantuvo antropocéntrica, convencido de que, para citar otra vez, el ser humano merece ser llamado conocimiento del mundo, a pesar de que constituye solo una parte de las criaturas de la tierra. Ok, pero al mismo tiempo hay influencias bastante importantes, casi egocéntricas, y estoy pensando en David Hume, de la Ilustración, la Iluminación escocesa. David Hume cuestionó la perspectiva antropocéntrica dominante de su época. Él sostuvo que los animales, como la gente, aprenden muchas cosas de la experiencia,
desarrollando el conocimiento de la naturaleza, dice Hume, del fuego, del agua, de la tierra, de las piedras, de las alturas, de las profundidades, etc. Bienvenidos. Además de procesar instrucciones como parte de su domesticación, fue posible considerar a los animales como criaturas creando cultura, creando significación. En lugar de ser simplemente sensato, como en los discursos de Descartes, Hegel, etc., algunos de nuestros semejantes aplican la lógica a través de la inferencia, lo que Hume llamó la razón de los animales. Es interesante que Jeremy Bentham, ¿no?, el filósofo inglés, economista, más o menos como abuelo, ¿no?, del neoliberalismo, preguntó de nuestro deber de cuidar a los animales. La pregunta, dijo Bentham, no es ¿pueden razonar? Ni tampoco pueden hablar, pero pueden sufrir. E incluso Kant reconoció la capacidad de reflexión de los animales. A través de esta historia viene la figura de Marx y su coautor Engels. El Capital incluye ideas importantes sobre lo que nosotros llamamos el medio ambiente. Dice Marx, y voy a citar dos párrafos: como creador de valores de uso, es decir, como trabajo útil, el trabajo es, por tanto, la condición de vida del hombre, perdón por este lenguaje sexista de la época, y la condición independiente de todas las formas de sociedad, una necesidad de perenne y natural sin la que no se concibe el intercambio orgánico entre el hombre y la naturaleza por la vida humana. Los valores de usa, levita, lienzo, etc., lo que es lo mismo, las mercancías consideradas como objetos, las combinaciones de dos elementos, la materia que suministra la naturaleza y el trabajo. Si descontamos el conjunto de trabajos de los objetos en la levita, en el lienzo, etc., quedará siempre un material de substrato, que es el que la naturaleza ofrece al hombre sin intervención de la mano de éste. Y más tarde, en el primer volumen, el trabajo no es la fuente única y exclusiva de los valores de uso que producen, del material de la riqueza. El trabajo es el padre de la riqueza y la tierra de la madre. Un objeto puede ser valor de uso sin ser valor. Así es cuando la utilidad de este objeto encierra para el hombre no se debe al trabajo. Es el caso del aire, de la tierra virgen, de las praderas naturales, de los bosques silvestres, la tierra, entendiendo por tal en sentido económico, dice Marx, todos los objetos de trabajo existentes por la obra de la naturaleza, sin intervención del hombre. O sea, para enfatizar, hay obra, hay valor y hay historia en la naturaleza. Marx y Engels han reconocido la verdad fundamental del ecologismo. ¿Sí dice ecologismo? Ecología. Disculpe otra vez por todos los errores, ¿no?, en la lengua. Dice Engels que la naturaleza no solo existe, sino que viene a ser y muere. Engels observó en el discurso antropocéntrico la inmutabilidad absoluta de la naturaleza y fue contra esta perspectiva, porque, dijo él, la naturaleza misma hubiera podido llegar a existir una vez presente, permaneció como lo fue mientras continuó existiendo, que todo permanecería como lo había sido desde el principio. En este contexto, utilizando la obra Marx y Engels, Rosa Luxemburg, por ejemplo, criticó los intentos de los políticos buscar refugio y reposo en la naturaleza sin observar que su propia existencia estaba comprometida y acortada por el capital industrial.
Como Engels explicó, la aparición de los seres humanos marca el punto evolutivo donde, para citar a él, la naturaleza alcanza la conciencia de sí misma. Aunque esta era una deuda para Kant y Hegel, Marx y Engels nos muestran de que las personas tenían la capacidad y la responsabilidad de observar y hablar por aquellos sin voces y proteger a aquellos sin poder. Mientras nuestros compañeros animales son capaces de transformar sus condiciones de vida, lo hacen sin una codificación evidente, deliberada y elaborada de lo que esto logra o significa. Pero eso no hace superar a nosotros y a nuestros intereses. Con capacidades especiales surgen expectativas adicionales, ¿no? La transformación y la ordenación del trabajo humano de la naturaleza ha sumergido y mantenido a los muchos trabajadores que sirven al crecimiento y al beneficio del capitalismo. Un impacto igualmente material de la ideología del crecimiento ha sido para deshacer la naturaleza de una manera que está cargado de consecuencias inimaginables. Esa mitología de la innovación y la adopción mezcla lo sublime, el impresionante, lo inefable, lo incontrolable, lo poderoso con lo bello, lo accesible, lo atractivo, lo flexible, lo calmante. La dialéctica entre la tormenta como objeto peligroso y objeto necesario y bello. En la estética filosófica, lo sublime y lo bello son generalmente considerados como opuestos, no tan diferentes. Pero lo estético y lo sublime se han mezclado en el sublime tecnológico, una cualidad totémica y casi sagrada que las sociedades industriales atribuyen catécticamente a la maquinaria moderna, a la ingeniería, al diseño, a la mercadotecnia, a la vez hermosas y poderosas, como la fantasía de los Maxters y sus fetiches. Yo soy víctima de este fetiche, por supuesto. El surgimiento del sublime tecnológico se ha atribuido a los logros japoneses, occidentales y estadounidenses del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando supuestamente los nuevos productos de consumo suplantaron la capacidad de la naturaleza para inspirar miedo y asombro. Este sublime tecnológico deriva de un proceso anterior, como dice Marx, el fetichismo que se une a los productos del trabajo. Una vez que estos objetos están en manos de los consumidores, que los desean como si fueran, en la palabra Marx, seres independientes. Las mercancías de hoy en día suscitan el deseo recriminando a los clientes, mirándolos sexualmente y pareciendo bastante de maneras que toman prestado del amor romántico, pero proceden a invertir esta relación. La gente aprende sobre el amor romántico de la humanidad mercantilizada, hiperextendida más allá de la norma, en una mezcla compleja de métodos de mercadotecnia, signos sociales y emblemas nacionales. Los capitalistas, los tecnócratas, los obreros, los consumidores, los ciudadanos, los críticos, los artistas, los religiosos, los soldados y los mexicanos están implicados en el impacto ambiental de este fetichismo y el costo es considerable. Y por supuesto aquí en México hay varios movimientos sociales medioambientalistas que son, en mi opinión, mucho más avanzados que algunos que existen en otras partes del mundo. Pero para, en un sentido, recordar las dimensiones de este cambio, cada persona en el mundo genera 1.2 kilogramos de residuo y postconsumo cada día, ¿no? Eso equivale a 1.300 millones de toneladas de basura al año, cifra que se duplicó en la primera década de este siglo y representa el 5% de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Y el contenido de este consumo ha cambiado más allá de la imaginación de nadie. Hace 50 años, menos de 12 materiales estaban en uso amplio, o sea, madera, ladrillo, hierro, cobre, oro, plata y algunos plásticos, ¿no? Hace 50 años, en el 65. Hoy en día hay una base completa de materiales para la sociedad contemporánea. El chip de computadora que me permitió escribir esta charla contiene más de 60 de ellos. 60 en el chip, en comparación con 12 a través de la sociedad industrial hace 50. Los nuevos materiales se toman como signos de progreso. Los desarrollos en las aleaciones que los unen y forman nuevos han conducido con frecuencia a una mayor eficiencia y a veces disminuido las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la noción de crecimiento sin fin y progreso sin fin no reconoce que desenterrar estas cosas es un drenaje de los recursos naturales. Tenemos un suministro finito de los ingredientes básicos de la vida material contemporánea y sustitutos potenciales rara vez ofrecen calidad equivalente. Ok, hay esperanza para regresar antes de la ilustración. Platón, muy conservador pero fascinante, se refirió al poder de los desastres naturales para destruir los avances sociales y tecnológicos a los que llamó dispositivos astutos. Cuando estas herramientas fueran destruidas, dijo Platón, podrían surgir nuevas invenciones y una sociedad pacífica, basada en la moderación y no en el exceso. Y para Engels, Marx y Luxemburg, el reconocimiento de sí mismo como una especie no solo podría generar conciencia de clase sobre la soberanía del consumidor, sino ampliar esta conciencia para abarcar otras formas de vida. No mucho más, gracias por la paciencia. Más un correctivo al sublime tecnológico se origina desde el corazón mismo de este discurso seductor. Testificando ante la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos en los años 50, Robert J. Oppenheimer, ¿conoces a Oppenheimer? ¿Sí? Que dirigió el grupo que desarrolló la bomba atómica, habló sobre la racionalidad instrumental que animaba a sus colegas y a él personalmente también. Una vez que vieron lo que era factible, el impacto asesino del dispositivo perdió significado intelectual y emocional para ellos, superado por su calidad, y fue su expresión famosa de este testamento, como evidence o testimonio. La expresión que usó Oppenheimer frente de la comisión, la técnicamente dulce, technically sweet. Apenas tal sacarina tecnológica es el alma de lo sublime tecnológico, pero, como lo demostró Oppenheimer, incluso sus adherentes más cercanos pueden a veces salir de sus circunstancias y placeres inmediatos para darnos ideas críticas sobre el atractivo emocional que puede sostener la racionalidad instrumental, aunque demasiado tarde en este caso. Gracias por la música. Necesito acompañamiento, ¿no? No, para nada. La lección es clara. La dualidad de la naturaleza, que es simultáneamente autogeneradora y sustentadora, pero su supervivencia depende de la retórica humana y del despojo, lo hace vulnerable. Su reacción ante nuestra interferencia se resentirá tarde o temprano, en una destrucción mutuamente asegurada. Sin la naturaleza no puede haber humanidad. Los cambios en el mundo material causados por las personas y sus herramientas comprometen la supervivencia del habitante más hábil y voluntarioso, productivo y destructivo del planeta. Ok, quiero cambiar un poco la dirección
afuera de la filosofía y más en la dirección de las ideas, digamos, menos elevadas, pero ya influenciales en nuestra vida, o sea, en la esfera de las ciencias sociales y las políticas públicas para cambiar. Me parece que las ciencias sociales, con referencia al medio ambiente, están dominadas por tres formaciones discursivas. La economía, pero no en el sentido marxista, para valorar el valor del cambio, la psicología para evaluar individuos y la sociología para comprender las sociedades. Refieren y condicionan cómo respondemos a los hallazgos de los científicos del clima. Terminaré examinando cómo funcionan estos discursos muy cortamente. La economía ambiental se centra en el cambio climático como consecuencia de la supuesta ausencia de fuerzas puras del mercado, cuyos dígitos supuestamente invisibles nos orienta hacia el nirvana. Diligentemente obedecer las données o las nostra de fanáticos reaccionarios de un capitalismo imaginario que argumenta que una vez que los precios se colocan en dichas externalidades negativas como la contaminación, todo puede ser objeto de derechos a través de la operación de la oferta y la demanda. Sin embargo, los economistas ecológicos, ¿es correcto?, están al margen de esta disciplina de los padres porque piden restricciones en el crecimiento a través de los gobiernos que limitan los impactos desenfrenados en nuestro futuro y usan diversas formas de pensamiento para comprender y contrarrestar el cambio climático. Evaluando cuidadosamente las tecnologías y materiales que pueden apoyar a las poblaciones humanas y la naturaleza, intentan evitar el estrés indebido en todos los participantes. Su instrumento de huella ecológica, la huella ecológica, mide el valor ambiental más que el intercambio monetario y prioriza la vida sostenible sobre la productividad y los beneficios. Calcula la capacidad ambiental global por hectárea y juzga numéricamente la sostenibilidad. Por su parte, los economistas feministas también han pedido la consideración de elementos que generalmente no son considerados relevantes por los neoclásicos, porque trascienden los precios de mercado y tratan de llevar al cuerpo sensorial a los análisis del impacto ambiental. Como parte de una disputa en curso con divisiones binarias entre la naturaleza y la cultura, la teoría feminista también ha interrogado la noción de progreso como productivista y acumulador. Algunos filamentos postulan una distinción esencial entre hombre y mujer que encuentra a los primeros responsables de la teoría y la práctica de la destrucción ambiental y estos últimos, las mujeres, como bendecidos inversamente y malditos con conexiones inquebrantables a la tierra, debido a su experiencia mejorada de recolección de alimentos a causa de la reproducción humana y cuidado. Pero incluso estos heterodoxos científicos sociales no se atreven a formular la verdadera pregunta, la que persigue tanto a los clérigos neoclásicos como a los marxistas obedientes, que están igualmente dedicados a la marcha triunfante del desarrollo, es decir, la exigencia de establecer límites significativos al consumo, restringiendo la generación de la necesidad y la explotación de la escasez, y por lo tanto unir los brazos gemelos del capitalismo en un abrazo de control. ¿Cómo podría lograrse esto, dadas las fuerzas comerciales convincentes desatadas por el sublime tecnológico? En cuanto al consumo como expresión del deseo individual,
La psicología social y la neuropsicología, ¿sí dice neuropsicología? Indican que si bien la preocupación pública por el medio ambiente no siempre se aplica estrictamente a la ideología política, la eficacia de la información ecológica depende en gran medida de su capacidad de comunicación a través de las líneas políticas. Las personas que no se consideran directamente afectadas por el cambio climático pueden adoptar valores ambientales cuando se les estimula a pensar más allá de sus propias vidas y generar impactos intergeneracionales, considerar de manera antropocéntrica las vidas de aquellos que aún no han sido. Es como en el discurso de Edmund Burke, ¿no?, contra la Revolución Francesa del siglo XVIII. La idea que hay una responsabilidad transgeneracional y la revolución violenta tiene un problema con una ausencia de esta responsabilidad. O sea, se puede utilizar las ideas conservadoras para conservar la naturaleza. Ok. Algunos psicólogos enfatizan la fuente de las actitudes en lugar de la actividad cerebral. Estudios longitudinales sugieren que las personas familiarizadas con la evidencia del cambio climático son confirmadas en sus creencias por su experiencia personal, mientras que aquellas con menos conocimiento pueden ser movidas al compromiso cuando se enfrentan directamente con eventos ambientales. Estos hallazgos se alinean con la investigación cognitiva lingüística sobre encuadre ambiental, ideología y partidismo político. Y por su parte, la sociología ambiental lucha contra ambas extrapolaciones de la mecánica mágica de la oferta y la demanda y sobre lo que ocurre en la cabeza de las personas. Las últimas encarnaciones del lo que se llama el paradigma de la excepcionalidad humana, y podemos ver el nacimiento de esta actitud en los pensamientos citados anteriores, o sea, desde Bacon a través de Descartes hacia Kant y después Hegel. El modelo sigue siendo objeto de desafío, pues mientras que la modernidad temprana se dedicó a producir y distribuir bienes en una lucha por las formas más eficaces y eficientes de industrialización, con el diablo tomar lo último y no pensar en el medio ambiente, esta sociedad de riesgo, para utilizar el concepto Ulrich Beck, actual implica enumerar, eufemizar y manejar estos peligros. En reconocimiento de esa realidad, el marxismo ambiental ha surgido en las últimas 2 décadas, conectando la naturaleza con el capital y el trabajo como variables constitutivas del análisis y favoreciendo la regulación del negocio y el trabajo para asegurar que cumplen con los principios ecológicos. Mientras que la modernización inicial se ocupa principalmente de establecer el poder nacional y de acumular y distribuir riqueza, la modernidad desarrollada produce nuevos riesgos transterritoriales, más allá del alcance de las tradicionales garantías gubernamentales de seguridad y riqueza colectivas. Las poblaciones se enfrentan a crisis provocadas por políticas deliberadas, por ejemplo, la energía nuclear, el armamento genocida, la biotecnología y la contaminación industrial. Errores de cálculo profesionales y descubrimientos científicos que se escapan de control. Esto está en la exhibición viva en intentos de doblar la naturaleza humana a los gustos del presente para intervenir del modo que la gente del futuro tenga fibras musculares rápidas de la contracción, ojos azules o fantasías religiosas. La ecología profunda presenta el más venerable y severo desafío al antropocentrismo de las ciencias sociales y las políticas públicas.
Su incesante ecocentrismo plantea grandes dificultades democráticas, en particular la insistencia en el crecimiento, población restringido y el consumo sin placer, y asume una capacidad para evitar el predominio de la propaganda comercial. La ecología profunda requiere una mezcla de milenarianismo, esperanza y activismo que a veces se aproxima más al control de la mente religiosa que a la ciencia democrática. Amartya Sen, ¿conocen a Amartya Sen? El economista, más o menos keynesianista, supongo, no neoliberal, también filósofo, sociólogo. Trata de salvar las brechas que separan las perspectivas que ha asumido. Amartya Sen favorece un punto medio entre las cosmovisiones antropocéntricas y ecocéntricas. Y para citar a Sen, el impacto del medio ambiente en las vidas humanas debe ser una de las principales consideraciones para evaluar el valor del medio ambiente. Tomar un ejemplo extremo para entender por qué la erradicación de la viruela no se ve como un empobrecimiento de la naturaleza. No nos lamentamos, dice Sen, el medio ambiente es más pobre desde que el virus de la viruela ha desaparecido. Uno podría pedir la protección de la vida de los tiburones mientras reconoce la devastación ocasional que causan a los seres humanos. Pero un virus que destruye la vida que habita no es algo que cualquiera de nosotros pudiera sostener, ¿no? Salvo para fines experimentales o de guerra por parte de Rusia y Estados Unidos, quienes tienen este virus como parte de su defensa. En términos generales, incluso Tocino reconoció que hay que esperar a la naturaleza en lugar de en vano que afecta por encima de ella. Burke, quien acabo de mencionar, reconoció a cada generación como poseedores temporales y arrendatarios de vida del mundo natural y social igual. La gente, dijo Edmund Burke, debe mantener la cadena y la continuidad en lugar de actuar efímero como si fueran moscas de verano, asegurando así una asociación no solo entre los que viven, sino entre los que viven, los muertos y los que han de nacer. Esto sostendrá el gran contrato primitivo de la sociedad eterna. Esta atención intergeneracional ha sido durante mucho tiempo una pieza central del pensamiento ambiental afroamericana e indígena, así como estos autores bastante conservadores. Es necesario seguir sus lenguas y prácticas de sostenibilidad y responsabilidad entre especies. Los seres humanos, nosotros, somos las criaturas más poderosas y destructivas de la tierra. Tenemos una responsabilidad especial de hablar y defender a los demás, para apoyar un mundo dado a nosotros que puede tener impensado de los beneficios a nuestros descendientes si solo se mantiene para ellos, pero no solo para ellos. Ese compromiso podría ayudarnos a entender y apreciar la vida con toda la esperanza y espíritu revolucionario de Marx. Gracias. Muchas gracias, Toby. Pasamos directamente a las preguntas. Por desafíos. Bueno, muchas gracias, a mí me gustó mucho. Solo tendría un comentario polémico, y es la idea de que no me parece que todos los economistas ecológicos pidan detener el crecimiento, y pienso en una distinción que han hecho particularmente economistas catalanes en España, diciendo es muy distinto generar más fábricas que contaminan, que generan gases de efecto invernadero, que reducen la biodiversidad, y crear nuevas tecnologías que reducen los gases de efecto invernadero, que protegen la biodiversidad, y eso económicamente también es crecimiento. O sea, si hay una empresa que sus acciones aumentan y lo que vende es productos que
hacen remediación ecológica, que ayudan al medio ambiente, también de eso viven las personas, tienen empleos, tienen buenos salarios. Entonces ellos han llamado a pensar en un crecimiento económico que no sea depredador del medio ambiente. Y yo no creía que fuera posible, pero al leerlos me doy cuenta que sí, porque justo tenemos que enfrentar el cambio climático, y enfrentarlo puede ser generar inversiones y resolver dos problemas, quizá. Oh, gracias. Y este señor, y después puedo contestar, ¿sí? Muchísimas gracias, señorita. Pues me ha gustado mucho porque se acerca a un libro que acabo de leer, que seguramente usted lo conoce, el libro de Danielou, Shiva y Dionisios. Digamos, esta vertiente, pues he valorado el panteísmo y el politeísmo. Creo que este enfoque ecológico pues abarca todo esto, y que bueno, pues es una de las vertientes del pensamiento humano que no debemos descartar, porque pues es una forma también de apreciar la ecología dentro de esta perspectiva pues religiosa. Gracias. ¿Quieres contestar y después? Oh, sí, vamos a ver Otra si... pregunta antes de que responda todo. Ok, voy a contestar a estas contribuciones. Gracias a los dos señores, ¿no? Y necesito compartir mi ignorancia por un lado, al lado de la contribución de estos economistas de Cataluña, y por otro lado de el autor, este señor Daniel. Gracias por las referencias, y voy a leer. Pero en general, ¿no? Para contestar o para ofrecer una contribución en el contexto de sus intentos. Un problema con el crecimiento en general es que la mayoría del crecimiento mundial, en el sentido tradicional, está dominado por mercadotecnia y mercadotecnia corporativa, ¿no? La dominación de las marcas bien conocidas. Y ya en este siglo llamado asiático, casi todas las marcas conocidas, que son también las marcas con la más inversión, son de los Estados Unidos, más que en los 90, más que en los 50. Y están utilizando una perspectiva grande que está dinamizando, aumentando, dominando la definición ortodoxa del crecimiento. O sea, no sé si es la expresión correcta en español, pero la obsolescencia diseñada, como built-in obsolescence. Sí. ¿Sí se dice? Esta obsolescencia dice... Programada, ok, gracias a ustedes, o en alguna manera. Es como, por ejemplo, que saben que en algunas semanas Apple va a ofrecer un nuevo programa de control, ¿cómo se dice? Como operating system, sistema operacional, sistema operativo, que va a terminar el uso de muchas aplicaciones que están en este iPhone 7. ¿Por qué? ¿No? Para mostrar a mí y a otros consumidores que es necesario comprar un nuevo. Y esa es una táctica bien conocida desde los años 30, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Crear una, no obligación, pero una necesidad para los consumidores, participar en el crecimiento por parte de comprar más productos, cuando los productos anteriores podrían trabajar, servir, funcionar perfectamente, ¿no? Sin esta contribución. Ya me parece que se debe, en alguna manera, con todas las alternativas, considerar el poder de mercadotecnia y el poder mercadotecnia corporativa, marketing corporativo, e igual esta obsolescencia programada, diseñada, porque ya
están controlando los procesos del consumo, sobre todo en las nuevas sociedades ricas, en partes de la China, en partes de la India, en Corea del Sur, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente se debe decir que se debe terminar el proceso de esta definición tradicional de crecimiento. Pero no es decir que estos economistas que mencionaste no importan, es simplemente decir, dado la tendencia mundial del poder de la mercadotecnia, se debe atacar contra, ¿no?, esta manera de ofrecer soluciones a las necesidades llamadas humanas. Y en términos de tu contribución, señor, por supuesto, no conozco el autor, pero quisiera, a causa de pensar muy rápidamente sobre lo que dijiste, quiero que se necesita considerar un concepto casi religioso, filosófico, transhistórico de la idea de la naturaleza. Cuando estuve hablando sobre lo bello y lo sublime, lo estético y lo poderoso, digamos, ¿no? Estuve pensando en las contribuciones de muchos artistas del romance alemán. ¿Los románticos alemanes? Sí, sí. romanticismo alemán. Romanticismo alemán, ¿sí? Sí. Gracias. Y, por supuesto, fue una influencia clave, bien importante en el marxismo por parte del romanticismo de los alemanes. Y esta idea de entender la reacción entre el ser humano y la naturaleza como objeto con mucho poder, que finalmente va a controlar nuestra vida. Y muchas ideas, y sin duda hay una conexión entre la ecología profunda y la religión, están conectados con esta idea de la imposibilidad de controlar el bellismo o lo poderoso, ¿no? Las dos partes de la naturaleza. Y también que fue como una conexión material y esencial entre estos poderes, estos pensamientos y los seres humanos y las diferencias del género, ¿no?, supuestamente. Entonces, claro que mucha gente sin conexión al marxismo, sin conexión a la lucha laboral, sin conexión a cuestiones del valor, están en favor de un medioambientalismo a causa de su compromiso a la naturaleza como casi una cosa mágica, casi una cosa religiosa, como Gaia, este tipo de compromiso que existe. Es necesario para nosotros, como supongo materialistas, digamos, intelectuales, considerar el poder de este tipo de compromiso casi religioso y no simplemente decir no es racional o no es científico. Se debe considerarlo en una manera muy clara y con contribuciones a nuestro pensamiento de estas personas. ¿Hay más preguntas? Enrique. Bueno, yo te quería preguntar si pudieras aclarar un poco más la relación entre marxismo y ecología, porque da la impresión que el capitalismo por su propio desarrollo es antiecológico. O sea, es inherente al capitalismo la contaminación justamente por el mecanismo del proceso de valorización del capital que genera que, digamos, se invierta tecnología en la medida en que la tecnología va a ser necesaria para la propia valorización del capital. Entonces, si es así, me parece un tanto fantasmal, un tanto fetichista, creer que, es decir, que hay tecnología ecológica cuando al terminar el proceso de producción de capital, sus procesos de valorización,
la tecnología que se invierta es aquella que aumenta el plusvalor. Y entonces esto explicaría tus mismos datos, pero no al revés, ¿no? Es decir, es como un poco fantasmal o como un engaño, un fetiche, decir, bueno, vamos a invertir hoy en conductores más ecológicos, Starbucks va a estar reciclando sus vasos, Huanco Ajimalpa, ¿no? Programas de sustentabilidad, que a lo mejor ahí en ese momento ayudan en lo particular, pero en términos del proceso de producción capitalista, y eso creo que es un poco claro con tus mismos datos, ¿no? De la cantidad de basura, de lo que está pasando con el deshielo de los polos, ¿no? Sí hay una serie de fenómenos que son muy fuertes, muy intensos y que no es gratuito que lo sean, justamente en una sociedad altamente tecnologizada, altamente informatizada, altamente globalizada, y que creo que es algo que Marx previó en algún sentido, justamente por la lógica, la inercia del desarrollo del capitalismo. Entonces te quería preguntar si pudieras especificar un poco más esas relaciones. ¿Alguien otro? ¿Otra pregunta? Gracias por esta contribución y más o menos creo que mi versión que estoy ofreciendo esta tarde está muy corta y con muchos eslóganos sobre el capitalismo. Entiendo que es posible reconsiderar el capitalismo en el contexto de su compromiso o sus compromisos en una manera como luchadora a tendencias de contaminación y tendencias contra contaminación, porque por supuesto esos días la contaminación y la lucha contra esta tendencia está creando nuevos mercados, está creando nuevas corporaciones, nuevos puestos, y se debe considerar estas tendencias igual con el enlace muy grande entre el capitalismo, el desarrollo y la contaminación. Pero pienso de los tiempos cuando Marx y Engels estuvieron escribiendo para mi inspiración, ¿no? Y estaban mirando partes de Gran Bretaña como lo que se llama the Black Country. ¿Se dice la Tierra Negra? ¿Sí? ¿No? El país negro. Okay. Hay una parte, ¿no?, de Inglaterra al medio donde yo nací y fue como una parte, perdón, es una intervención importante de Argentina sobre transgénicos y mis inversiones. No. Yo puedo ofrecer chiste en castellano. Ay, hombre. Este país negro fue una parte de medio de Inglaterra que fue muy bello, muy increíble, como un centro tradicional de cultivación. A causa de su centralidad a la revolución industrial, llegó a ser no como una tierra verde, pero una tierra negra, a causa de la contaminación. Y se estaban creando poemas, creando canciones, creando culturas, creando sindicatos, no para celebrar, para reaccionar a este país negro, que no fue un adjetivo racial, fue sobre literalmente el color cambiando la naturaleza, como el himno Jerusalén, ¿no? Este tipo de cultura. Y fue frente de los ojos de Marx y Engels. Entonces, yo creo que es por eso que estaban, por un lado, sin duda, reconociendo la contribución laboral crucial en la creación del valor, pero por otro lado, el impacto medioambiental, para utilizar nuestro vocabulario, del capitalismo. Y literalmente la reformatización, ¿no?, de la tierra. Entonces yo creo que la herencia del capital, la herencia de la dialéctica de la naturaleza, por Marx, por Engels, solo y juntos, está en como su propia germinación, ¿sí? Su gestión, ¿no?
involucrando el desarrollo, el capitalismo, el trabajo y la contaminación. ¿Hay alguna otra pregunta? Ahí atrás. Hola, gracias por tu charla. Gracias. Yo entiendo la necesidad de la teoría dialéctica de Marx a todos los procesos, digamos, industriales, al discurso economista, pero en ese sentido yo creo que hay dos problemas. Uno es que la ecología también ha sido utilizada para crear estos discursos. Entonces, digamos, ¿cómo podría ser un camino para poder, digamos, cambiar la lógica que no es dialéctica? O sea, en el discurso que actualmente impera, en donde todavía ni siquiera hay una inclusión entre ecología y economía, entre ecología y arte, entre ecología y ciencias sociales en general, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un problema, y es precisamente que la misma ecología tampoco se ha entendido la ecología en los términos dialécticos. Entonces quisiera saber si hay alguna, o sea, si tienes alguna forma metodológica o te has encontrado con algo al respecto. Gracias. Gracias también por esta pregunta, y estoy de acuerdo que hay un problema con la tendencia académica, digamos, de, por supuesto, con mucha frecuencia, confrontar problemas dialécticos, pero crear métodos de manejar estos problemas que no son sus mismos dialécticos, ¿no? O sea, eso es el problema, eso es nuestra tarea para resolverlo, bla, 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 y no con la capacidad de pensar dialécticamente. Pero casi siempre hay luchas, hay diferencias de intereses, por ejemplo, en la formación de las políticas públicas y en la contribución del conocimiento académico a estas políticas públicas. Para ofrecer un ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchos académicos involucrados desde su invención en la creación del Internet, la web, el Internet, el sistema paquete, ¿se dice packet system? Sistema de paquetes. ¿Conocen lo que digo? ¿No? Que es como el corazón del Internet. Fue la creación de universidades de investigación en California y en Illinois durante los años 70 contra la posibilidad de un ataque nuclear Unión Soviética. Después de muchos años de desarrollo, fue ofrecido como un regalo a las corporaciones y a los movimientos sociales. Bien, ¿no? Esos días, el discurso académico sobre el Internet es lo que se llama ciberterianista, o sea, como una mezcla de la utopía de la esfera cibernética y el libertarianismo, con la mitología gobernando el discurso de la creación por los, ¿cómo se dice? Entrepreneur. Empresarios. Creado por los empresarios. No, fue la creación de algunos profesores de investigación con dinero del Pentágono como una parte clave de la Guerra Fría. A causa de esta ausencia de un sentido del proceso dialéctico entre el conocimiento puro, las necesidades defensivas llamadas estratégicas del Estado durante la Guerra Fría y la idea de desarrollar al costo público todas las partes del Internet y después ofrecerlas como regalitos a las corporaciones, es muy diferente, ¿no? O, por ejemplo, Perdón, Carlos.
En el caso de, otra vez, este dispositivo con el mensaje sobre mis inversiones peronistas, hay 50 componentes básicos de este objeto. Casi todos vienen desde el Pentágono, desde otras partes del ejército norteamericano y algunas de inversiones por la UE. Nada viene de empresariales, nada de corporaciones, nada, por nada. Y en el mito gubernamental, científico, etcétera, de cómo las innovaciones claves en la comunicación, no hay ninguna referencia, casi ninguna referencia a esta historia, ¿no? Pero ya está. Lo que podríamos hacer, lo que debemos hacer, es cuando hay mitología que está creada cada día por los académicos, por los oficiales de las políticas públicas, por las corporaciones, por la prensa, etc. Debemos regresar a la historia actual, la historia real, ¿no? Para ofrecer interpretaciones diferentes en donde se debe entender el presente en términos del pasado e igual en una manera dialéctica. Y solo con esta perspectiva histórica se puede luchar efectivamente contra la fantasía gobernante, ¿no? del Internet. Y no solo en esta posibilidad, en esta situación, perdón, también en el sentido del medioambientalismo, porque esos días la contribución a los gases es 5% por los dispositivos tecnológicos de comunicación, es igual con la aviación, pero nadie habla sobre este tema, casi nada, ¿no? Porque supuestamente es como nuestro presente postindustrial y postcontaminación. No es la verdad. Y hay, por ejemplo, muchísimos científicos mexicanos, brasileños, chinos y de Nigeria, quienes están publicando cada semana artículos de investigación sobre la contaminación medioambiental a causa de estos dispositivos de comunicación contra el mito dominante. Hay también, ¿no?, espacios para crear un rechazo al mito, a la mitología del crecimiento y los pensamientos académicos que están ayudando a esta tendencia. Para terminar con un ejemplo mexicano, ¿no? Entonces, muchos de estos dispositivos, como saben, están fabricados aquí en México. En el caso de los televisores, México es número 1 en el mundo, y en segundo, Vietnam, y el tercer lugar, China. Más o menos es una división igual a través de los 3 países. Y la mayoría está fabricada en Tijuana, muy cerca de la frontera, ¿no?, con los Estados Unidos. Y después de su vida del consumo en los EPU, están regresando a través de la frontera hacia México. O sea, su vida de producción, de creación, está en el sector formal aquí en México, ¿no? Después hay el consumo formal, digamos, por los gringos como yo, a través de la frontera. Pero después de su uso del consumo, a causa supuestamente del fin de su capacidad de ofrecer información, entretenimiento, etcétera, etcétera, están regresando ilegalmente, ¿no?, a través de la frontera para reentrar a la economía mexicana, pero reentrar en el sector no formal, en donde hay muchísimos riesgos por de vez en cuando miembros de la misma familia que había creado estos televisores en el primer fase de su vida, extrayendo, se dice, como extrayendo como
minerales valiosos que se puede utilizar en la economía de reciclaje. O sea, se puede reconsiderar, ¿no?, estos dispositivos y su mitología académica, periodística, etcétera, con estas historias de las luchas, las diferencias y los conflictos, ¿vale? Pues si no hay otra pregunta, yo te quiero hacer una pregunta. No, Oye, ¿quieres irte? perdón. Pues muchas gracias, Toby. Me parece muy interesante cómo contrapones como la situación ecológica contemporánea, que es un mundo totalmente distinto del de Marx, con Marx, para ver cómo se pueden interrogar mutuamente. Y me quedó clarísimo la imagen que manejaste del romanticismo, como que ahí me quedó clarísimo el mundo distinto en el que vivía Marx, que finalmente es una crítica al capitalismo industrial, que es un capitalismo que está concebido como que todavía tiene límites, ¿no? Pienso en el último capítulo del primer volumen de Marx, donde habla de la colonización, ¿no? Todavía está contenido ese mundo del capitalismo industrial y hay una tierra nula más allá. Y pienso en esa concepción de que está autocontenido el capitalismo, que hay una naturaleza que es como ese excedente externo, pero que también la naturaleza, en una metáfora que manejaste al principio, está concebida como la materia sobrante de la materia tornada objeto de uso, ¿no? Entonces habría como un sobrante interno y un sobrante externo que sería la naturaleza. Y después, entonces pienso, hablaste en algún momento de Oppenheimer, de la razón instrumental y de una inversión emocional en esa razón instrumental. Y después al final tomaste 3 categorías: economía, psicología y sociología. Y estaba pensando también, citaste a Adorno, en Adorno y Horkheimer, en su concepción de la razón instrumental, que por un lado es una voluntad de dominio sobre la naturaleza, ¿no? La razón instrumental es una voluntad de dominio sobre la naturaleza, pero también es una voluntad de dominio sobre los otros sujetos y una voluntad de dominio sobre la naturaleza interna. Y tú recoges como esas 3 categorías allí, como que en la razón instrumental había como un elemento de continuidad, ¿no? O de cómo podemos amarrar, cómo podemos reajustar en este mundo donde la división entre la naturaleza y aquello que está atravesado por el trabajo es muy distinta a la que había en la constelación de Marx. ¿Cómo podemos hacer a Marx más útil para entender como la constelación contemporánea y cómo nos ayuda también a repensar a Marx eso? Para traducir el concepto de commodity sign, ¿se puede decir como señala comoditizada? Commodity science? No, commodity sign. Signo de la mercancía. Signo de mercancía, ok. Para mí, la clave es considerar la vida total desde su creación hasta su vida post-consumo como reciclaje de todos estos objetos o estos procesos, estos servicios. O sea, crear una mentalidad en donde estamos pensando en nuestros televisores, en el contexto de su creación financiera en Japón o Estados Unidos o Alemania, su creación física en México, su vida en su uso por los consumidores en los Estados Unidos y su viaje final hacia México para el reciclaje informal muy peligroso y su uso después para crear nuevos dispositivos, ¿no? Sí se puede considerar todos los objetos en términos de sus vidas totales, ¿no? Como seres humanos, no como propiedades simplemente del consumidor, no como productos de una fábrica, ¿no? Pero a través de su viaje eterna entre creación e impacto medioambiental. Se puede, espero, crear alianzas, conexiones, enlaces entre, por ejemplo, el propietario de un televisor, un dispositivo, la persona creando este producto y la persona reciclando, ¿no? Y en este contexto,
con este conocimiento compartido a través de la gente involucrada en la vida de este signo, hay la posibilidad de una actitud y una alianza, como ya mencioné, en donde se está considerando el impacto medioambiental, pero también el impacto laboral y el impacto en la salud, ¿no? Sería un ejemplo en donde, otra vez, la historia sería clave en no simplemente el fetiche no muy convencional de mi nuevo objeto. Pues cerramos aquí. Muchas gracias a todos. Gracias, Tony.